personajes de la cultura toman café con Ángel. Café con Ángel. ¿Qué tal, estimados televidentes? Nos encontramos en el Museo Regional del Obispado, que abriga ahora dos exposiciones temporales: 5000 años de escritura, signos y símbolos del poder de la palabra, y Mirada Natural, fotografía de la fauna silvestre. Aquí hemos pedido hospitalidad para hablar de una obra que es El murmullo de las abejas, y está con nosotros su autora, que enaltece y nos enorgullece de tenerla en este programa, Sofía Segovia. Sofía, qué gusto saludarte, caray, qué gusto tenerte con nosotros. Más grande el gusto para mí. Muchas gracias por invitarme a este programa. Ya nos habíamos encontrado por ahí en diversos ámbitos, pero ahora nos toca estar frente a frente, y eso pues te lo agradezco, es un privilegio para nosotros. Para mí más, Ángel, siempre me daba mucho gusto verte en todos estos ambientes literarios en los que nos hemos encontrado, y ahora qué gusto platicar ya con tiempo largo y tendido. Y para que este gusto se magnifique, diría yo, ¿qué te parece si un sorbo de café nos ayuda como a soltar las ideas, ya que se suelten las fantasías y entremos en confianza? Así que pues a refrescarnos en la canícula. Salud. Enhorabuena, qué gusto saludarte. Agradezco a Liliana Serna, la secretaria de la directora, que nos prepara este café con... rico, ¿no? Rico. Oye, pues si entremos justamente ya en materia sin más. El murmullo de las abejas, una novela que en lo personal nos asombra, pero poco importan nuestras opiniones personales, sino que en primer lugar tú nos definas ¿qué es El murmullo de las abejas? ¿Novela histórica, ciencia ficción, autobiográfica? En fin, ¿qué es la novela? A mí me gusta decir que es más una novela sobre la experiencia humana de pasar un momento histórico tan difícil en nuestro país. Es la historia de esta familia, que dueños de la tierra, que se sienten amenazados por todo lo que conlleva una guerra, obviamente, pero aparte por lo que después acarrea, que es la reforma agraria. Y esto empecé a escribirla con la intención de recordarnos en Monterrey, en esta región, que sí tenemos historia, sí tenemos identidad. Y este es mi intento por recuperar ese recuerdo que se ha perdido, ese recuerdo de que pertenecemos y nos merecemos un lugar en la historia de México. Entre los nutrientes del recuerdo a los que tú aludes y justificas tu novela, quiero creer, bueno, están por supuesto algunas fuentes a las que habrás acudido para formar tu novela, fuentes de investigación, la cuestión oral, entrevistas directas, no sé, ¿cuáles fueron tus fuentes con las que reforzaste la vertiente histórica estrictamente? Bueno, tuve la suerte de que esta historia de Linares, que después me di cuenta que al contar la historia de Linares también estaba contando la de Monterrey, eso se me hizo así fascinante. Fuera parte de mi vida desde la infancia, porque mi familia sale de Linares. Y entonces cuando llegó la hora de decir, ya tengo que contar esa historia, porque me murmullaba desde hacía varios años, la tienes que contar, todavía tuve la fortuna de poder entrevistar a gente que vivió la época. En la niñez, ¿verdad? Obviamente, pero una tía abuela que ya tenía 102 años, pero estaba más pispireta que yo. Un tío que le tocó vivir con la consecuencia de tratar de seguir trabajando la tierra cuando la familia se tuvo que venir a Monterrey.
pues varias entrevistas así. En realidad esas fueron las que más me llegaron al corazón. En esta búsqueda, que no fue fácil, me tomó mucho tiempo, pero fui a dar hasta con un documento firmado por mi abuelo y otros señores de la época de Linares, cuando el gobierno les pide que prometan ya no seguir con el movimiento de Vidaurri, y firman y se comprometen a desistir. Y resulta que entre los firmantes pues estaba mi bisabuelo. Sofía, dos temas así para sintetizar. El histórico, que quiero centrarlo en tres temas fundamentales que toma tu novela, que es la Revolución Mexicana, la cuestión agraria y, por supuesto, la influencia a la cual ya aludiste. Elegiste nada más esos tres temas como vertiente histórica, te centraste particularmente en eso. ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, pero siempre atadas a la experiencia humana, a los detalles sociales del pueblo. Sí, porque me pareció muy interesante que en ningún otro lugar del país se siente tanto, según mi percepción, el antes y el después, como en Linares. Y bueno, y más adelante entre Linares y Monterrey, este antes y el después. El México agrícola y luego el México de ciudad, donde lo agrícola pasa a no sé qué plano y las ciudades lo dominan todo. Y creo que es este momento también, el antes y el después, la inocencia y después ya los rencores y que se despertaron con todo lo que sucedió. Sí, cuando escribimos debemos de escoger una ubicación geográfica y de tiempo. Y entonces yo escogí empezar unas semanas antes de que detone la bomba de la revolución. Este momento en que vemos esta familia ciegos a lo que viene, sin percibir lo que viene, que todavía ha recibido no solo al niño que vemos que reciben, sino unas semanas antes a este campesino que después conocemos como Espiricueta, y generaciones antes a esta Nana Reja, que recibía y después vemos el después, ya no quiere recibir a nadie. Entonces me pareció esto muy interesante y sobre todo, como te decía, yo quería recordarnos que este lugar en el que vivimos, esta región, estas ciudades nuestras tienen historia, aunque siempre creemos que por aquí nada pasa. Y en realidad lo que descubrí es que sí pasa, nos pasó por encima como un ferrocarril, nos arrolló y nos cambió la historia, nos cambió el destino. Los presagios que nos da este personaje, que lo cuenta todo en retrospectiva. Y para mí era muy importante también recalcar, y también es algo recurrente en la novela, es lo que sabes hoy, no lo sabías cuando tomaste aquella decisión, ¿no? Y yo escribí esta novela, empecé a escribirla en el 2010, fue casualidad, pero aquí fue cuando empezamos a sentir que vivíamos una guerra. Y mucho de lo que sucedía en este presente o este pasado inmediato de hace unos cuantos años, lo vi reflejado exactamente 100 años antes, ¿no? Estos miedos, esta sensación de, o la duda, ¿deberíamos de irnos? ¿Será que la vida ya está en otra parte? ¿Estará en Monterrey? Lo estábamos viviendo cuando yo lo estaba escribiendo. ¿Deberíamos de irnos a otro lado? ¿Será que la vida está en otra parte? ¿Nos deberíamos de ir a Texas? O a Querétaro. Mucha gente migró en el 2010, así como mucha gente migró en el 1910. Entonces, en el 2010 la gente decía, nunca hemos tenido miedo. Pero yo estaba escribiendo esto y yo dije,
quiero sentir lo que se sentía vivir una guerra. En 1910, nuestros abuelos, a lo mejor hay televidentes más jóvenes, quizá, sus bisabuelos, tuvieron mucho miedo. Entonces, es muy fácil dar estos presagios cuando se mira hacia atrás, con la vista perfecta, ¿no? 20/20. Pausa y continuamos. Estimados televidentes, les recuerdo que estamos en el Museo Regional del Obispado y que estamos platicando con Sofía Segovia a propósito de su novela El murmullo de las abejas, que ya usted la puede conseguir, voy a aludir a un lugar común, en las librerías de prestigio, porque así decimos. Y bueno, pues que esto sea también para conseguir tu novela. Quiero entrar en el personaje que, te repito, en este sentido me parece sin precedentes en la novela, porque es un personaje singularísimo, como el que más pensé de pronto, pero no, es otra cosa. Pensé en Juan Preciado, el hijo de Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía tal, pero no es eso. Simonopio se llama el susodicho. Sí. No quiero yo decir más. ¿Qué es? ¿Quién es? Bueno, Simonopio es un niño que llega un buen día, lo encuentra la nana que lo escucha a una distancia, que lo oye a una distancia imposible y que acude a rescatar a este niño que creen abandonado, recién nacido abandonado, y que a uno se espanta en un principio. A uno en particular espanta para siempre, pero en un principio todos se espantan porque en vez de boca tiene un hueco. Y no se menciona ahí, pero bueno, ahora ya hay nombres médicos para esa circunstancia, un defecto de nacimiento. Pero él puede sobrevivir la noche porque lo cubre un manto vivo de abejas. Y la nana lo recoge y lo regresa y lo lleva a casa de la familia Morales, cubierto con el manto vivo de abejas. Y comprenden así nada más que las abejas deben de quedarse alrededor de Simonopio, lo van a acompañar siempre. Las abejas se convierten en sus amigas. Este niño que nunca pierde la conexión con la naturaleza, y con más sentidos que los 5 que todos aceptamos y la ciencia acepta. Poder de premonición, entre otros, extraordinario. Entre bueno, sí. otros, y de ver más allá del horizonte y ver más atrás del horizonte también, ver la historia completa. Ver la historia esférica, porque sus maestras, que son las abejas y que son maravillosas, tienen una visión así. Y lo que sucede es que se convierten en sus maestras, en sus guías, pero también en sus maestras exigentes que le dicen: tú tienes la obligación, o sea, tienes esta misión. Ese es el viaje del héroe, ¿no? Esta es tu misión, traer a esta tierra este fruto que necesitamos nosotros para que esta tierra sea nuestra. Y bueno, esa fue mi manera como novelista de embellecer la historia de esta región. ¿Lo soñaste? ¿Te llegó de pronto? ¿Te lo impusieron? ¿Te lo platicaron? ¿Lo escuchaste? ¿Lo leíste? ¿Está basado por ahí en alguna leyenda? ¿De dónde nace? Una mitología nueva. ¿No? Bueno, tienes derecho, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Sí, esto es novela. Y a pesar de que sí hay mucha investigación histórica, la verdad es que solo son hilos históricos que están tejidos a este gran tejido en el que se convierte esta novela, y unos son tejidos históricos, pero la mayoría son tejidos de la imaginación. Simonopio se llama el personaje, y tú me dices que también tiene, aparte de que lo soñaste y que te salió por ahí, tiene otro fundamento. Simonopio sí viene de una anécdota familiar. Mi abuelo, de gran sentido del humor,
cuando tenía sus tierras en Linares, tenía familias que trabajaban en sus tierras y una de esas familias tenían un hijo que es obvio que se llamaba Simón, pero mi abuelo le llamaba Simonopio. Y lo único que sabemos de ese Simonopio es que en un momento dado se enfermó y mi abuelo lo cura con un sinapismo de mostaza, un parche de mostaza. Y siempre lo presumió, esa era la anécdota. Y fue la nana Reja la que vino a sacar de mi archivero de los recuerdos ese nombre para bautizar al niño que encontró. Y bueno, se convierte, como te digo, en este gran escucha, en este gran maestro. Lo más bonito, es muy bonito personaje, pero lo más bonito es que fui a dar una plática a la Universidad de Monterrey con las maestras de literatura. Y esas maestras de literatura todo lo averiguan, ¿verdad? Todo lo quieren encontrar. Y una de ellas me dijo, fui a la enciclopedia de los nombres y busqué Simonopio y no existe. Y le dije, no, ya le conté la historia del abuelo. Y me dice, bueno, pero ¿tú sabes lo que significa Simón? Dice, porque sí busqué Simón. Simón es un nombre hebreo y en hebreo quiere decir el que escucha. Entonces son esos grandes hallazgos que después todavía me han enamorado más de este personaje porque fue un hallazgo, fue un personaje que yo creo realmente que tenía que ser. Fíjate que debo hacer alusión a esto. García Márquez afirma, a quien hicimos alusión a 100 años de soledad, por si acaso no lo dije, lo que estábamos ahorita era el inicio de 100 años de soledad, pero García Márquez confesó que él se hizo escritor, entre otras cosas, leyendo Pedro Páramo de Juan Rulfo y la Metamorfosis, que también habla de una transformación, de eso tú lo sabes perfectamente. Y decía, bueno, García Márquez, que él se maravilló cuando dijo, se puede escribir así, hablar de un hombre que se convierte en escarabajo y sobre esto, pues yo de aquí soy. Y él de ahí empezó a volar con su realismo mágico y con toda su obra. Esto lo digo justamente por Simonopio, que me hizo recordar también el ascenso de Remedios al cielo, ¿verdad? En vida, otra vez en 100 años de soledad. Entonces esto que en apariencia pareciera ser caprichoso, tiene un extraordinario sustento que ya es mítico, y eso tú lo volviste mítico y no es poca cosa. Te pregunto, ¿qué otras influencias literarias confiesas para la elaboración de tu novela? Bueno, yo me hice lectora con Platero y yo, un poco antes que… No me digas. Yo siento que yo fui lectora desde antes de saber leer, desde desear aprender a leer, de decirle a mis hermanas mayores, enséñame. Me acuerdo que mi S me salía al revés y bueno, entonces he sido lectora toda mi vida y yo tengo esta filosofía, somos lo que comemos, ya lo sabemos, pero también somos lo que leemos. Y yo he leído toda mi vida y he leído mucho, pero también muy amplio. Entonces yo leo desde la literatura latinoamericana, pero también la europea, pero también los clásicos, pero también la ciencia ficción y la fantasía. Leo de todo y creo que me gusta mucho el cine, yo estudié comunicación, entonces también creo que todo lo que yo soy se nota en esta novela. Hay escenas que son muy cinematográficas y yo lo noté al escribirla. Sin embargo, todo eso yo sé que lo tengo adentro, pero yo cuando me siento a escribir estoy sola. No puedo permitir que Gabriel García Márquez y su fantasma flote aquí, porque se me petrificarían los dedos para escribir. No podría, las ideas, porque, bueno, es el gran maestro y es una vara muy alta. Y entonces no debemos de pensar en nadie en particular cuando escribimos. Debemos de sacar lo que traemos dentro. Y asimismo también, yo no me senté a escribir esta novela pensando en, voy a escribir una novela sobre el realismo mágico, digo, que sea del realismo mágico. No, ¿por qué? Porque no funciona, no funciona. La magia en esta novela que yo sí empecé a sentir que estaba saliendo,
sale del gran equipo que forman estos tres personajes. Las abejas como un gran personaje, Simonopio como la punta de este triángulo y la nana reja. Y los tres no son nada más que la magia de la naturaleza. Y fue saliendo así, y entonces yo no sé si ahí la literatura inglesa también tiene algo de influencia y la mitología y a lo mejor también algo más primitivo aquí de los hombres maíz que salen de la tierra, la nana reja que sale como un nogal de la tierra, Simonopio también. Bueno, la magia en esta novela está muy fundamentada en la naturaleza. Te desbordas y te lo agradezco, y te lo agradece el televidente porque seguramente está participando contigo. Necesario, ya no tú, pero yo sí que me tome un respiro. Me lo concedo. Continuamos, estimados televidentes. Estimados televidentes, de presentación basta. Si usted piensa y se le despertó la inquietud de saber más del Murmullo de las Abejas de Sofía Segovia, editorial Lumen, pues adquirirlo, que ahí está a las ventas, y créamelo, no se va a sentir defraudado. Y le van a quedar ganas de asomarse a la siguiente novela, que es Huracán, y yo quiero que en pocas palabras nos la presentes. ¿Qué es esta novela? Huracán es la segunda edición de Noche de Huracán, que tuve la fortuna, es mi primera novela, la empecé a escribir cuando conocí a Felipe Montes y me dice, ¿de qué se trata tu novela? Y yo no sabía que se valía soñar con ser novelista. Tanta novela que había yo leído, pero todos los me parecían maravillosos, pero yo no sabía que yo tenía derecho a aspirar a eso. Felipe Montes, mi gran maestro, que también está ahorita sacando una novela, Barrio de Catedral, me hizo esta pregunta y detonó esto en mí, algo que yo siempre había tenido dentro. La siguiente clase llegué con el primer avance de Noche de Huracán y trata sobre personajes que vienen de diversos puntos de la vida y hasta de la geografía, pero coinciden en Cozumel cuando ya viene un huracán. Y no es una novela de desastre, sino es una novela del desastre que cada quien ya acarrea como bagaje. Y de cómo un huracán, si le permites, o una gran oportunidad, te deja darte cuenta y cambiar el rumbo de tu vida o no. Y esta es la novela que escribí, empecé a escribir en el 2000, terminé en el 2003, y no se publicó sino hasta el 2010, porque las editoriales en la Ciudad de México en ese entonces no le abrieron la puerta ni siquiera para ver cómo empezaba, o sea, no recibí respuesta, hasta que aquí en Nuevo León, con Arte, nos abrió la posibilidad a los escritores de presentar a dictamen nuestro trabajo. Escogieron Huracán para ser publicado, se publica en el 2010. Y ahí queda, yo empiezo a escribir El Murmullo de las Abejas. Huracán queda muy encerradito aquí como en un gran libro club de 1000 ejemplares. Y El Murmullo de las Abejas le vuelve a abrir la puerta a Noche de Huracán, ahora se llama Huracán. La historia es la misma, pero la escritora ya no es la misma, ahora la ha trabajado desde, con 16 años de evolución. Y entonces estoy muy contenta con esta novela, que no podría ser más, es más vigente hoy que cuando yo la escribí. Yo quiero agradecerte muchísimo que nos hayas concedido el privilegio de tu charla y revelarnos tu novela. Quiero agradecerle, por supuesto, al Museo Regional del Obispado, invitarlo a que lo visite, estimado televidente, gracias a su directora, la licenciada Gina Ulloa Cristóforo, que es la directora del museo y que ha hecho una labor inapreciable como directora de este inmueble. Principalmente, muchas gracias a usted, estimado televidente, que sigue nuestros sueños, que cree en nuestras inquietudes y que sigue Café con Ángel, en lo particular a Miguel Elizondo, que ahora me acompañó en la cámara. Así pues, a todos ellos, muchísimas gracias, y a ti, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ángel. Hasta la próxima. Espero la invitación.